Bueno, les doy la cordial bienvenida. Estamos muy motivadas y motivados y contentos en la Universidad de O'Higgins por la convocatoria y la participación durante estas tres actividades de diálogo y de conversatorio que hemos estado realizando. Este sería la tercera actividad, y la próxima semana, el próximo miércoles, quedaría la última de cierre, así es que también están muy cordialmente invitados. Bueno, vamos a partir, y como primer punto quería mencionarles algo desde el punto de vista técnico. Es que si hay algún inconveniente con la transmisión, ustedes puedan integrarse y retomar con el mismo link. Así que si en algún momento se pueda caer Zoom o la conexión de alguna de nosotras que estamos a cargo de la actividad, se puedan conectar nuevamente a través del mismo link que ya ingresaron. ¿Ya? Bueno, vamos a partir entonces con la presentación de la enfermera Cecilia Serrano. Ella es dirigente nacional de FENACENF, secretaria del Colegio de Enfermeras Regional Rancagua, y presidenta de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros. Así que le damos la bienvenida a Cecilia, agradecemos mucho la disposición, y bueno, y ahí los dejo con ella. Ahí está. Ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes para todos los colegas de acá, de México, Barranquilla. Agradecemos a Jessica Olate, docente de la carrera de enfermería de la Universidad de O'Higgins, esta valiosa oportunidad que nos ha brindado para mostrar nuestra realidad local y el rol relevante de enfermería en esta pandemia. Comenzaré dando a conocer dónde se ubica la ciudad de Rancagua. Se encuentra es la capital de la región del Libertador Bernardo O'Higgins, ubicada en la zona central del país, capital de la provincia de Cachapoal. Fue fundada el 15 de octubre de 1743 y se le llamó Villa Santa Cruz de Triana. Las otras dos provincias que componen esta región son Colchagua, San Fernando y Cardenal Caro, cuya capital es Pichilemu. Entre sus características socioeconómicas destacan la actividad agrícola, con una gran cantidad de viñas que producen vinos de exportación, actividad agrícola como la empresa AgroSuper, en que produce más del 60% de aves y cerdos del país, y la minería. Acá se encuentra la mina subterránea El Teniente, una de las más grandes del mundo y una de las principales exportadoras de cobre del país. El Ministerio de Salud en Chile tiene como objetivo coordinar, mantener y organizar la atención de salud de los chilenos. Se divide en dos grandes subsecretarías: Salud Pública, que tiene como misión liderar las estrategias en salud que permitan mejorar la salud de la población, ejerciendo las funciones reguladoras, normativas, de vigilancia y fiscalizadoras que al Estado le competen en materia de promoción, prevención y control de enfermedades. Y la Subsecretaría de Redes Asistenciales,
cuya función es regular y supervisar el funcionamiento de las redes de salud a través del diseño de políticas, normas, planes, programas para su coordinación y articulación que permitan satisfacer las necesidades de la población en el marco de los objetivos sanitarios con calidad y satisfacción usuaria. La red asistencial asigna y organiza la atención en los establecimientos de salud a lo largo del país y se divide en 3 categorías: salud primaria, secundaria y terciaria. El sistema de salud en Chile está compuesto por un sistema mixto de atención integrado por el seguro público, que es el Fondo Nacional de Salud, FONASA, y uno privado a través de instituciones de salud previsional y SAPRE. Sin embargo, si alguna persona no tiene ingresos para optar a alguno de estos sistemas antes mencionados, de todas maneras tiene acceso a la salud pública en cualquiera de sus niveles de atención. Veamos ahora cómo se organiza la red asistencial en la región de O'Higgins. Nuestra red asistencial cuenta con 15 hospitales de alta, mediana y baja complejidad para la atención de la población, que según el último censo del año 2017 es de 926.828 habitantes. De estos, 465.090 son hombres y 461.738 son mujeres. Conozcamos ahora el mayor recinto asistencial de la red O'Higgins, que es el Hospital del Libertador Bernardo O'Higgins, que se encuentra ubicado en la ciudad de Rancagua, que es un hospital público. Se considera un recinto hospitalario de alta complejidad y autogestionado. Es centro de referencia de los establecimientos hospitalarios que pertenecen a la red asistencial del Servicio de Salud O'Higgins. La inauguración del nuevo edificio se realizó en el mes de abril del año 2016. Y les puedo contar que en el edificio antiguo del hospital funcionan actualmente las dependencias de la Universidad O'Higgins. Veamos ahora cómo está distribuida las camas en el hospital regional. Contamos con 536 camas que se distribuyen de la siguiente manera. El bloque médico quirúrgico cuenta con 252 camas, cuidados medios pediátricos 61 camas, cuidados críticos adultos 60 camas, y esta información es relevante. Cuidados críticos pediátricos y neonatal 64 camas, área obstétrica 41 camas, área psiquiátrica y de corta estadía que se divide en adulto e infanto juvenil 38 camas, área pensionado 20 camas. Cuenta con aproximadamente 3.500 funcionarios entre profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares. Y de estos, aproximadamente el número de enfermeras somos 550. Y les coloco aquí el dato muy importante de los ventiladores con que cuenta la unidad de cuidados intensivos e intermedios adultos, que son de 28 ventiladores mecánicos en total. Toda esta distribución que yo les comenté recién corresponde a una época normal. Sin embargo, debido a la pandemia, hubo un aumento en la contratación de personal de salud, aumento en el número de los ventiladores mecánicos y también una reconversión de camas, temas que serán tratados más adelante. Veamos ahora una línea de tiempo de lo que ha sido esta pandemia en nuestro país. El 7 de febrero se decreta alerta sanitaria para enfrentar la eventual aparición de casos del nuevo coronavirus. Dicha medida permite la contratación adicional de personal para la red de salud, compra acelerada de insumos, facilitando así la gestión de los establecimientos públicos y privados para el manejo de eventuales casos. El 3 de marzo, el Ministerio de Salud confirma el primer caso de coronavirus en Chile. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud considera que el brote de coronavirus califica como una pandemia global. Y el 13 de marzo se declaran los primeros 43 casos por COVID-19 en Chile. Y cabe destacar que estos primeros casos, tanto en Chile como en nuestra región, tenían antecedentes de haber viajado al extranjero, en especial a
países del sudeste asiático donde ya se estaban reportando casos. El día 18 de marzo, el presidente declara estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional con una duración de 90 días, o sea, es aproximadamente hasta el 18 de junio. Y esto permitirá dar mayor seguridad a los hospitales y todos los sitios de atención de salud, proteger mejor la cadena logística y traslado de insumos médicos, facultad de cuidado y traslado de pacientes y personal médico y la evacuación de las personas, resguardar el cumplimiento de las cuarentenas y medidas de aislamiento social, garantizar la cadena de producción y distribución para asegurar el normal abastecimiento de la población, proteger y resguardar mejor nuestras fronteras. El territorio nacional queda bajo la dependencia del jefe de la Defensa Nacional, nombrado también por el presidente. Nuestra primera autoridad también adquiere otras facultades excepcionales, como son restringir las libertades de locomoción y reunión, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones a ejercicio del derecho de la propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad de la zona afectada. Establecer medidas como cuarentena, toque de queda, restricción de reuniones en espacios públicos, etc. Y otorga en especial a la Subsecretaría de Redes Asistenciales la facultad de coordinar la red asistencial del país, tanto de prestadores públicos como privados. Como comenté anteriormente, el primer caso notificado en O'Higgins fue el 18 de marzo, cuyas características fueron muy similares a los primeros notificados en el país, es decir, con antecedentes de viaje al extranjero. El 20 de marzo, desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales y a través del ordinario número 715, dispone lo siguiente: da a conocer hacia los servicios de salud cuáles son las vías legales para contratar personal de salud adicional y poder reemplazar a los funcionarios que están con licencia médica y o cuarentena preventiva para dar continuidad de atención en salud a todos los pacientes 24 horas al día, los 7 días a la semana. Dispone también el aumento y reconversión de camas en todos los establecimientos asistenciales y permitirá la habilitación de camas en nuevos dispositivos y recintos transitorios. El 18 de mayo, y debido al aumento exponencial de casos en el país y para lograr una optimización de los recursos y la capacidad de tratamiento crítico de esta enfermedad, se hace necesario aumentar la capacidad de la ventilación mecánica en la red privada. Por lo tanto, dispone que las máquinas de anestesia, dispone también la conversión de los respiradores de uso habitual de los pacientes pediátricos y la reconversión de camas del área privada para que quede a disposición de la red asistencial. Veamos ahora cómo ha sido la evolución de esta pandemia en nuestro país. Y aquí les muestro el primer informe epidemiológico que fue hecha el 30 de marzo con los casos notificados entre el 22 de febrero y el 29 de marzo de este año. Los casos ascendían a 2.088 casos COVID positivo confirmados por laboratorio. Según antecedentes epidemiológicos, el 36% corresponde a casos secundarios, un 22% a casos importados, un 21% no tienen nexo epidemiológico y un 21% está en proceso de investigación que corresponde a notificaciones de los últimos días del mes de marzo. Las mayores tasas de incidencia se encuentran en las regiones de Ñuble, Araucanía, Magallanes, Metropolitana y Los Lagos. La edad media de los contagiados es de 39 años, más o menos un 89% corresponde a adultos entre 15 y menores de 65 años y solo un 8% corresponde a adultos mayores.
no se observa diferencia entre hombres y mujeres y los fallecidos hasta esa fecha eran 0. Aquí en la gráfica se muestran tasas de confirmados y número de casos por diferente región. Sin embargo, la realidad actual es muy distinta. La fecha de corte para esta presentación fue el día 22 de mayo y como podemos ver en esta curva hay un aumento exponencial de los casos confirmados. Y podemos ver que a esa fecha, 22 de mayo, los confirmados eran 61.857 personas contagiadas, de los cuales 35.885 permanecían activos. Cabe destacar que el total de los ventiladores mecánicos con los que se cuenta en el país es de 2.177, en uso hasta esa fecha eran 1.831 y disponibles 346. Acá les muestro un resumen país de los casos al 22 de mayo, de los cuales habían fallecido ya 630 personas. Los exámenes informados a esa fecha eran de 442.093. Pacientes que estaban en una UCI eran 986 personas, de esos 850 estaban en ventilación mecánica invasiva y de los cuales 159 estaban en estado crítico. Y como pueden ver, los ventiladores disponibles a esa fecha era de 346. ¿Qué es lo que pasa en nuestra región en esa misma fecha de corte, el 22 de mayo? Los casos confirmados eran de 518, con 26 casos nuevos notificados en las últimas 24 horas, fallecidos solamente 11 personas, y las comunas que reportan mayor cantidad de casos positivos son Rancagua, San Vicente de Tahuatahua, Graneros y Machalí. Hasta esa fecha se mantenían 22 personas hospitalizadas y se han tomado 5.975 exámenes. Hay 2.030 personas en cuarentena, de las cuales 1.088 han salido de esta. En este gráfico, que es al 22 de mayo, insisto, muestro en color gris las comunas que hasta esa fecha no tenían casos reportados. A nivel internacional, hasta esa fecha eran 216 países que habían reportado casos de COVID-19 con un total de 4.993.470 casos confirmados y fallecidos a esa fecha ascendían a 327.738. Chile se ubica en el puesto número 16 en el mundo que reportan más contagios. Sin embargo, el índice de la letalidad se ha mantenido en un 1%. Cabe destacar como dato extra que desde hace más o menos 2 semanas nuestra región se encuentra recibiendo pacientes derivados de la región metropolitana y hasta el día de ayer eran 41 personas las que se habían trasladado desde Santiago a nuestra región. En esta diapositiva, en la primera imagen animada, con el corte también al 22 de mayo, se puede ver cómo la evolución del número de los pacientes en UCI a partir de fines del mes de abril ha ido en un aumento constante. En la segunda imagen animada podemos ver el número de fallecidos por día, que si bien es cierto, por ahí por el 10 de mayo tuvo un leve descenso, de ahí hasta el día de hoy ha ido en un aumento constante, lamentablemente. Y en la última gráfica podemos ver los casos confirmados en la última semana en nuestra región, donde la tendencia continúa al alza, siendo la región metropolitana la que lleva el mayor índice de casos.
más o menos como un 90%, seguido de Valparaíso, Tarapacá, Antofagasta, y lamentablemente nuestra región también sigue con un alza importante de los casos no notificados. Cecilia, perdón que interrumpa, estamos más o menos en el tiempo. Ah, pero justo, verdad, no te interrumpí entonces. Por su atención. Muchas gracias, Cecilia. Justo sí, un minuto de fase, así que muchas gracias por la presentación. Les quería comentar que vamos a hacer las presentaciones, las dos presentaciones que están planificadas, y vamos a, posteriormente a eso, vamos a abrir la ronda de preguntas. Entonces les vamos a pedir que vayan, ¿cierto? Si quieren, poniendo sus preguntas en el chat o anotando las preguntas que después vamos a ir recogiendo. Ahí Viviana va a estar recogiendo las preguntas para ir haciéndole las consultas a las colegas que están presentando. Bueno, a continuación va a estar con nosotros Paulina Vargas. Ella es directora nacional de FENACENF, enfermera también del Hospital Regional de la región de Higgins, y coordinadora regional de FENACENF, y en este momento está cumpliendo un rol de subdirectora de enfermería subrogante en el Hospital Regional de Rancagua. Bienvenida, Paulina, muchas gracias por estar con nosotras, y te dejo ahí para que tú nos presentes tus comentarios y esta interesante reunión que estamos haciendo. Ahí está disponible, sí. Ahí sí. Bueno, buenas tardes. Me quiero sumar a las que tengo un problema. Ya. Sumarme a los agradecimientos que mencionaba Cecilia en relación a la invitación que se nos hace desde la Universidad de O'Higgins para poder conocer no tan solo nuestra realidad país, sino que también de los colegas que presentaron en los días anteriores. Y nada, lo que quiero en esta tarde es mostrarles cuál ha sido el trabajo que se ha realizado desde enfermería, cuál ha sido nuestro rol protagónico en relación a la preparación previa de esta pandemia, lo que estamos viviendo ahora y lo que esperamos poder desarrollar en el transcurso de lo que viene. Bueno, yo creo que como todos los que están presentes en este conversatorio, en el mes de diciembre del 2019, mirábamos a través de la televisión, ¿cierto?, cómo se nos mostraban y se nos reportaba un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida, que al tiempo, después de las semanas, se determinó que era un COVID-19. Posteriormente continúa propagándose por los distintos países hasta que finalmente se decreta como una pandemia global. Y nuestro país no fue ajeno a esta preparación. Como mencionaba Cecilia anteriormente, las directrices se emanaron desde el Ministerio de Salud a los servicios de salud y posteriormente a los a los distintos establecimientos. Y esto es lo que yo les quiero mostrar, cómo fue el trabajo que se desarrolló desde los distintos grupos de enfermería de nuestro establecimiento, cómo nosotros recogimos estas instrucciones y cómo preparamos nuestro establecimiento, ¿cierto?, para esta pandemia. ¿Cuáles son los puntos que les voy a mencionar en esta presentación que tienen relación? Uno, a la educación del personal sanitario, al reclutamiento del recurso humano nuevo,
a la definición de los flujos de atención y reconversión de áreas, al aumento de camas UCI, aumento de camas de cuidados intermedios, a la creación de camas supernumerarias en el establecimiento, la programación y distribución de insumos y elementos de protección personal, y las nuevas estrategias en participación y satisfacción usuaria. En relación a la educación y la capacitación del personal sanitario, esta se dividió en 3 fases. La primera fase, ¿cierto?, inicial tenía relación con comenzar a hablarles a los funcionarios cuáles eran las características de esta pandemia, cómo nosotros como país nos teníamos que preparar, ¿cierto?, y también de manera más específica como institución. En este primer ciclo de charlas informativas se logró capacitar alrededor del 80 y el 90% de los funcionarios de los servicios clínicos y no clínicos de nuestro establecimiento. La segunda fase, ¿cierto?, de capacitaciones tiene relación con un tema ya más específico, que es en relación al uso correcto y los elementos de protección personal que tenía que manejar sobre todo los funcionarios de los servicios clínicos, ya sea en la atención directa de los pacientes COVID, ¿cierto?, o en relación a otros aspectos generales. Estos ciclos de capacitación fueron elaborados por el Departamento del Programa de Control de Infecciones de nuestro establecimiento. Posteriormente fueron replicadas por los supervisores y los enfermeros clínicos de todos los servicios del establecimiento. En esta parte se abarcó a la totalidad de los servicios clínicos de nuestro hospital. Y una tercera fase que creo que ha sido la fase más compleja de este ciclo, ¿cierto?, de educación y capacitación, que tiene relación con la capacitación al nuevo personal reclutado, ya que una gran parte de este personal tenía que ser destinado a cubrir necesidades, ¿cierto?, y nuevos puestos de trabajo de las unidades de paciente crítico. Estas unidades desarrollaron un plan de capacitación y orientación para este nuevo personal reclutado y considerando primero la primera dificultad, que tenía que ser en un tiempo mucho más acotado que una formación normalmente realizada, y lo otro, ¿cierto?, el otro dificultad que se llevó fue que un porcentaje importante de este personal no contaba con ninguna formación o ninguna experiencia en las unidades de paciente crítico, incluso muchos de ellos eran sus primeras experiencias laborales. Por lo tanto, este proceso de orientación y capacitación fue el que más, y hasta el día de hoy, ¿cierto?, que se sigue llevando a cabo, ha sido el de los más engorrosos, porque partía desde la capacitación de todo lo que significa el manejo de enfermería básica de un paciente crítico, manejo de ventilación mecánica, drogas invasivas, dispositivos, etc. Así es que en esa etapa aún nos encontramos. El reclutamiento del nuevo recurso humano. Nosotros como institución de manera regular contamos con una dotación de 3.500 funcionarios, y por reclutamiento en pandemia COVID, ¿cierto?, se realizó el ingreso de 245 nuevos funcionarios a nuestro establecimiento. De estos, 85 son enfermeros, 65 son técnicos de nivel superior, 15 médicos y 39 otros profesionales, dentro de los cuales se encuentran matronas, kinesiólogos, terapeutas, etcétera. Este fue un proceso, se realizó un proceso abreviado con entrevistas psicológicas de manera telefónica, donde la evaluación técnica de cada una de las personas que se reclutaron se realizaron en relación al perfil que establecía cada uno de los servicios donde fueron derivados, donde generalmente se distribuyó este personal en las unidades de paciente crítico, en los servicios médico-quirúrgicos y en el servicio de emergencia adultos. Otro elemento importante en las cuales enfermería tuvo un rol protagónico, ¿cierto?, fue en relación a la definición de las nuevas áreas de atención y los nuevos flujos. Los primeros que iniciaron esta reconversión de áreas fue la unidad de emergencia adulto, donde, como ustedes pueden ver en esta imagen, todo el circuito que está demarcado en rojo señala un flujo de atención exclusivo para pacientes con patologías respiratorias.
que va desde la sala de espera, ¿cierto?, donde se consulta de manera inicial, en el sector de demanda, donde hay un enfermero que realiza este triage inicial, y dependiendo de la patología que esta persona presentaba, ¿cierto?, si era respiratoria, perdón. Adelante. Si era respiratoria, ¿cierto?, mantenía el flujo de atención hacia los box de procedimientos, toma de exámenes y confirmación diagnóstica, y de acuerdo al requerimiento y complejidad que tenía este paciente, ¿cierto?, estos se distribuían en todo el circuito que está marcado en rojo, que es el circuito de pacientes con patologías respiratorias. También se habilitaron 3 carpas de emergencia. Estas carpas tienen un objetivo de poder ser utilizadas una vez que colapsaran los espacios físicos estables de la unidad de emergencia, donde la carpa número 1 se establecía como un triage, la carpa número 2 para atenciones traumatológicas y médico-quirúrgicas indiferenciadas, ¿cierto? Y en la carpa número 3, ¿cierto?, que se iba a establecer como una zona de espera para la definición de pacientes en hospitalización. Como pueden ver en estas imágenes, ¿cierto?, son imágenes reales de nuestro servicio de urgencia, donde se estableció la señalética de los accesos restringidos, donde se establecieron áreas de circulación común para pacientes respiratorios. Ahí también pueden ver un box de atención en un paciente COVID real, donde se encuentra todo el personal con los elementos de protección requeridos, ¿cierto? Y ese es una de las áreas que se estableció como área específica para este tipo de pacientes. Ahí también están las imágenes de las carpas de emergencias que se montaron a un costado del servicio de urgencia. Estas carpas cuentan con toda la implementación que se requiere para una atención, que va desde el equipamiento, accesibilidad de agua potable, insumos. De hecho, cuentan con la autorización sanitaria y la validación para su uso. El enfermero que está ahí, ¿cierto?, él es el jefe del servicio de urgencia, y ha sido una de las personas en conjunto con su grupo humano, ¿cierto?, que han podido llevar a cabo esta programación. En relación al aumento de la capacidad hospitalaria, como les mencionaba Cecilia, nuestra dotación normal es de 536 camas, y donde se generaron los mayores impactos, ¿cierto?, en la reconversión y aumento, tienen relación con los servicios de medicina interna, UCI adulto y UTI adulto, que el servicio de medicina cuenta de manera normal, pre-pandemia, ¿cierto?, con 102 camas, la UCI adulto con 20 camas críticas, y la UTI adulto con 40 camas. ¿Cómo se produjo este aumento de la capacidad hospitalaria? Una de las primeras instrucciones que recibimos como establecimiento era la creación de 217 nuevas camas que no existían hasta ese momento. ¿Dónde se colocaron estas camas, ¿cierto? En una primera fase se determinó la implementación de camas supernumerarias en las zonas de aislamiento y procedimiento de los distintos módulos de atención, que son estos que se ven acá en las imágenes. En estos aislamientos anteriormente contaban con una sola cama, un solo catre por aislamiento, y se estableció con requerimientos, ¿cierto?, de normativa que se pudiera cumplir la optimización de esos espacios físicos. Se aumentó a una cama cada uno de esos aislamientos, al igual que las salas de procedimiento. Ahí se logró establecer un total de 36 camas supernumerarias en la primera fase. Y en la segunda fase, ¿cierto?, el sector de maternidad, que se aumentaron a 5 camas clínicas, también optimizando estos espacios. Las imágenes que ustedes pueden ver ahí, ¿cierto?, son las imágenes de los distintos módulos de atención, todos tienen las mismas características y la misma definición. De manera paralela, mientras se aumentaban estas camas supernumerarias, también se generó la reconversión de camas de cuidados moderados de los servicios de medicina. El sector de medicina absorbió por completo el módulo de atención ginecológica, ¿cierto?, aumentando de manera inmediata con 32 camas, y también se produjo el traslado del actual servicio de traumatología al sector de pensionado. Como este sector de pensionado recibe atenciones privadas y
programado, ¿cierto? Por un tema lógico, todo este tipo de atención se suspendió, por lo tanto, el sector de traumatología se traslada al sector del pensionado, ¿cierto? Logrando habilitar en ese espacio 32 camas que también son de tipo médica, ¿cierto? De cuidados moderados. Por lo tanto, en la fase 2 de habilitación de camas se pudieron establecer este aumento de camas supernumerarias y también, ¿cierto?, la reconversión en esta segunda fase a 64 camas médicas. Y en esa etapa vamos, en la fase 2. La fase 3, ¿cierto?, que está establecida por protocolo, significa la implementación de 96 camas en los sectores del consultorio adosado de especialidades, tanto en los box de atención como en los box de consulta. Y la fase 4, que ojalá no tengamos que llegar a realizarla, ¿cierto?, es la colocación, ¿cierto?, y la habilitación para 80 camas en los halls de entrada del establecimiento y las salas de espera. Con ese número, ¿cierto?, nosotros podríamos cumplir en relación al aumento de camas de cuidados moderados a 217 camas supernumerarias, más las 64 camas que ya se reconvirtieron para el sector de pacientes médico-quirúrgicos. En relación al aumento de dotación de camas UCI, como les mencionaba, nuestra UCI contaba de manera habitual, ¿cierto?, con 20 camas. En la fase 1 se da la instrucción de reconvertir las camas de la unidad de cuidados intermedio. Inicialmente se reconvirtieron 6 camas, en la fase 2 se reconvirtieron 10 camas más, y durante esta semana ya estamos pasando a la fase número 3, ¿cierto?, que es la reconversión de las 24 camas restantes. Esto significa habilitar al final de la fase 3 60 camas de cuidado intensivo dentro de nuestro establecimiento. Esta realidad se ha visto un poco apresurada por la dificultad que se ha producido de las camas críticas en la región metropolitana. Como le mencionaba Cecilia, hemos recibido, ¿cierto?, por traslado, un número importante de pacientes desde esa región, por lo tanto esto ha generado que se sigan aumentando, ¿cierto?, y apresurando esta reconversión de camas de cuidados intermedios. Esperemos que esa sea la capacidad que se requiera para establecer en nuestra institución, pero no descarta que si se requieren más camas de cuidados intensivos y existe la disponibilidad de ventiladores mecánicos, estos se sigan habilitando en los sectores de los cuidados agudos del servicio de medicina. Esas imágenes que ustedes pueden ver también son imágenes reales de nuestros enfermeros, ¿cierto?, en las unidades de paciente crítico de nuestro establecimiento. En relación a la programación de los insumos clínicos, anterior a la pandemia, toda la distribución de insumos clínicos y distribución de elementos de protección personal estaba a cargo del servicio de abastecimiento de nuestra institución. Cuando se empezó a dar inicio, ¿cierto?, y se empezaron a aparecer los primeros casos en nuestro establecimiento, se provocó una fuga considerable de insumos, distribuciones que generaron que el consumo habitual se duplicara, incluso en algunos servicios se cuadruplicara, por lo tanto se veía comprometido el resguardo de estos insumos clínicos y asegurar la distribución en los meses siguientes. A raíz de esto y que el servicio de abastecimiento no pudo dar respuesta a los requerimientos que mantenía la institución, se da la instrucción de que se genere una nueva bodega dentro del establecimiento a cargo por completo de la subdirección de enfermería, en las cuales ellas iban a hacer esta subdirección en conjunto con las personas que le encomendara esta función, ¿cierto? Iban a ser las responsables tanto de la programación, del resguardo y la distribución de todos los insumos clínicos y los elementos de protección personal de establecimiento. Esto derivó en una disminución importante del consumo, de poder distribuir estos elementos de protección personal a los servicios y unidades que realmente lo requirieran, ¿cierto? Y sobre todo en aquellas unidades o servicios donde la exposición era mayor, ¿cierto? Y era real. Así es que este trabajo se está realizando actualmente con la subdirección de enfermería y hasta el día de hoy se siguen distribuyendo los insumos, ¿cierto?,
previa autorización por esta subdirección de todos los elementos de protección personal del establecimiento. Otro trabajo bastante importante que se ha desarrollado desde el punto de vista de enfermería en nuestra institución es el que genera el Departamento de Participación y Satisfacción Usuaria, que está a cargo de una enfermera en estos momentos. Ellos han tenido que innovar en estrategias, ¿cierto?, de atención humanizada y acogedora para poder mantener el nexo, ¿cierto?, tanto de nuestro usuario externo, de nuestra comunidad y de los familiares de los pacientes que en estos momentos están hospitalizados. La primera estrategia que se implementó fue la entrega de medicamentos a domicilio para personas mayores de 80 años. Esto generó, por una parte, el descongestionamiento, ¿cierto?, que se podía provocar dentro de nuestra institución, y también permitió a aquellos adultos mayores poder realizar una cuarentena efectiva en sus domicilios sin tener que exponerse a salir de sus casas, ¿cierto?, para ir a retirar sus medicamentos. También se estableció un retiro programado de medicamentos para el resto de las personas, donde se establecieron y se crearon 2 farmacias satélites dentro del hospital, que permitía agilizar la entrega de estos medicamentos, disminuir las aglomeraciones, ¿cierto? Y con esto los posibles contagios o disminuir los riesgos, ¿cierto?, de nuestros usuarios externos cuando se llevara a cabo el retiro de sus medicamentos. La segregación de las áreas y la orientación a nuestros usuarios. Se definieron áreas y sectores seguros de circulación, donde se demarcaron las distancias seguras en relación a lo que se establecía con el metro entre una y otra, ¿cierto?, en los módulos de atención, en las salas de espera, ¿cierto?, y en los módulos de entrega de información. Y también, ¿cierto?, se estableció un sistema de entrega de información a los usuarios, tanto para los pacientes hospitalizados, ¿cierto?, como para los funcionarios y los usuarios externos. Un problema real que se ha visto en esta época de pandemia han sido, por ejemplo, las suspensiones de las visitas y la restricción del acceso y circulación del usuario externo dentro del establecimiento. Por lo tanto, esto ha provocado un trastorno en la comunicación y en la cercanía, ¿cierto?, que se mantenía con el establecimiento y nuestros usuarios. En estas imágenes, ¿cierto?, vemos cómo los integrantes de esta unidad pueden entregar la información tanto a la comunidad externa del hospital, ¿cierto?, como a aquellos que solicitan información a raíz de sus pacientes hospitalizados. También se estableció como canal de comunicación la comunicación virtual. Se elaboró un chat donde la comunidad externa puede hacer consultas que van desde si están o no están habilitadas las zonas de atención, si están haciendo entrega de medicamentos, si se están programando las consultas de atención programada, etc. Y esto también ha significado que las personas puedan tener cierta comunicación con el establecimiento sin tener que recurrir de manera presencial a ellos. También se celebró el Día de la Madre, donde esta unidad visitó a aquellas mujeres madres del hospital, se les hizo un saludo, le llevaron unos regalitos y también sirvieron de nexo para comunicarse entre los familiares y las mujeres que se encontraban hospitalizadas en esa fecha. La implementación de videollamadas. Esto logró poder mantener una comunicación remota entre los pacientes y su familia. Como les mencionaba, en algún momento se suspendió la totalidad de las visitas dentro del establecimiento, y esta fue una forma de mantenerse comunicados, donde podían los familiares entregarles sus saludos, también saber las condiciones reales en las cuales se encontraban sus familiares, y obviamente esto disminuye la angustia, ¿cierto?, tanto como para el familiar que no sabe cómo está realmente su familia, ¿cierto?, y también para nuestros pacientes, nuestros usuarios, que podían mantener ese nexo con su familia cercana y poder comunicarse, aunque fuera a través de una pantalla. Y les quiero mostrar estos videos que ejemplifican el trabajo que ha realizado esta unidad
y yo creo que ahí se puede demostrar lo significativo que han sido estas experiencias que se han generado en la institución. Bueno, esos dos videos que yo les mostraba anteriormente, el primero es en la comunicación que se realiza. Él es John, es un enfermero que trabaja en el servicio de neonatología de nuestro hospital, y él estableció el nexo entre la mamá, ¿cierto?, y ese bebé para que pudiera ella verlo, poder comunicarse con él y entregarle, como les decía, aunque sea a través de una pantalla, la tranquilidad que significa para ellos poder ver en qué condiciones se encuentran sus seres más queridos. Y el segundo video fue el egreso del primer paciente que tuvimos en nuestro establecimiento con COVID-19, que estuvo conectado por más de 15 días a ventilación mecánica, y el día 22 de abril se fue de alta de nuestro establecimiento con la indicación, ¿cierto?, de cuidados domiciliarios por la unidad de hospitalización domiciliaria. Así es que, bueno, todo lo que les he mostrado son imágenes reales. Esto refleja el trabajo trascendental que ha realizado enfermería en nuestra institución y que esperamos sigamos realizando. No sabemos cómo va a evolucionar esto, pero sí sabemos que como cuerpo de enfermería nos encontramos con toda la disposición de seguir adelante, ¿cierto? Y seguir trabajando de la manera que lo hemos hecho hasta ahora. Esa era la presentación que yo les quería mostrar, que quería compartir con ustedes, y esa es la realidad de nuestro establecimiento Hospital Regional Rancagua. Muchas gracias, Paulina, por la presentación. Muchas gracias a Cecilia y a Abigail también, que está apoyando. Ahí la vemos que también está apoyando. Muchas gracias, colegas, porque de verdad ha sido muy interesante lo que nos han presentado y permite entonces en este tercer conversatorio poder tener esta panorámica más amplia y asociar, ¿cierto?, lo que nos han presentado los colegas de Barranquilla y también de Guadalajara, entonces poder tener una visión general. Bueno, ahora vamos a partir la ronda de preguntas, entonces les vamos a invitar a quienes están conectados y conectadas por un lado, a escribir sus preguntas en el chat, que puede ser una opción, o a levantar la mano para poder saber que tienen consultas y darles las palabras. Así es que queda abierta la ronda de preguntas, y ahí Hugo va a estar a cargo, Hugo Juanillo, va a estar a cargo de centralizar, la profesora también Amapola Laureta también va a estar ahí atenta al chat, y Sebastián Troncoso, que es nuestro estudiante de enfermería de segundo año, también va a estar atento a las manos levantadas. Entonces vamos a estar atentos si hay preguntas. Ahí empezaron a salir las preguntas y dejo a Hugo para que centralice. Así es, agradecerles a todas las personas que hoy día nos acompañaron. Antes de comenzar a leer, quiero señalar que
se unieron a este conversatorio 54 personas y nos han visitado desde distintas regiones del país, asimismo como de Barranquilla y Guadalajara, así que les damos muchas gracias por acompañarnos, que para nosotros también es sumamente importante toda esta retroalimentación. Además, comentarles que en el chat dejamos los 2 videos de las sesiones previas que tuvimos con el profesor de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla y de la profesora de la Universidad de Guadalajara, México. Andrés Barrios, que nos visita desde Barranquilla, señala: yo quiero saber cómo es el proceso de atención con la población migratoria. Entonces, ahí para que las colegas que puedan responder, Cecilia y Paulina, puedan activar sus micrófonos para que puedan responder acá a Andrés Barrios, que nos visita desde Jessica, Barranquilla. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Bueno, desde el punto de vista de acceso a atención sanitaria, ellos cuentan con todo la capacidad de atención en los distintos niveles de atención que cuenta en nuestro sistema de salud. Y en específico, en nuestra institución, el proceso también ha sido acompañado por esta unidad de satisfacción usuaria, que han generado un nexo tanto desde el punto de vista de resolver necesidades puntuales que van desde la habilitación de los sistemas previsionales y también, ¿cierto?, con un factor no menor que el factor comunicacional. Nuestra mayor población migratoria usuaria que ha generado ciertos problemas en relación al tema del idioma es la población haitiana. Tenemos un número importante de usuarios haitianos y nosotros contamos con un traductor en nuestro establecimiento que puede hacer el nexo comunicacional para establecer tanto las necesidades que ellos tienen y también poder establecer en ese nexo muchas veces de poder generar la consulta clínica con las personas que realizan su atención. Por lo tanto, esto es algo nuevo, ¿cierto?, que se ha estado implementando en la institución y ha traído bastantes buenos beneficios en relación que también puede facilitar el entendimiento muchas veces de las instrucciones que se les da a las personas que tienen, a la población migrante usuaria de nuestra institución. No sé si responden algo la pregunta. Sí, precisamente dicen que muchas gracias. Justamente Andrés, así que me imagino que quedó bastante clara la pregunta. Asimismo también, si es que se va generando otra consulta en el trayecto de que nuestras invitadas están haciendo alusión a algún problema puntual, también la pueden ir generando. Recuerden también que está el otro canal de de poder hacer las preguntas a viva voz. Para eso sí, tienen que levantarnos la manito. Fátima nos dice: el rol de enfermería claramente es el más importante y eje fundamental para la atención y recuperación del paciente. Ante esto, en su país, ¿se han tomado acciones o decisiones que reconozcan a nuestra profesión? Por esto me refiero a si en su país nuestra profesión es reconocida y remunerada de la manera que lo amerita y si las condiciones laborales son las propicias para el crecimiento y desarrollo de nuestro ramo. Bueno, acá tenemos nuestras invitadas que nos van a dar una respuesta porque además, como también lo señalamos en la presentación, son dirigentes a nivel tanto local como nacional, entonces nos pueden dar una muy buena respuesta desde también lo gremial. Buenas tardes. La verdad es que la verdad es que si bien es cierto, todo el mundo reconoce que el rol de la enfermera es uno de los más importantes, ya que somos la columna vertebral del sistema de salud. Sin embargo, como comentábamos antes, el aumento del personal de salud, mayoritariamente enfermeras, hablan de una precarización laboral porque estos
Estos cargos son, mientras dure esta pandemia, cuyos contratos son de diferente tipo. Nosotros los funcionarios públicos estamos regidos por el estatuto administrativo, donde hay funcionarios que son de planta, o sea, son titulares con una real carrera funcionaria, y las personas que son a contrata, cuyo contrato rige entre el 1 de enero de cada año al 31 de diciembre, donde la autoridad pudiera suspender ese tipo de contrato por alguna razón. Sin embargo, en todos los establecimientos de la región, y a pesar que redes asistenciales dio la oportunidad para que hubieran otros contratos, estos son tienen otras condiciones, como dije, por ejemplo, por el Código del Trabajo dieron una remuneración asignada, que no podían hacer turnos extras, etcétera. Entonces, sí, contestando a esa pregunta, Fátima, si bien es cierto, somos reconocidos socialmente, pero lamentablemente, laboralmente, aún existe una brecha, a pesar de que Chile pertenece a los países de la OCDE, pero nosotros tenemos alrededor de 3 enfermeras por cada 1000 habitantes. Por ejemplo, en los cuidados medios, una enfermera puede estar a cargo hasta de 18, 20 pacientes. Sin embargo, ahora, dada esta contingencia y el aumento de las camas críticas, nuestras colegas están atendiendo una enfermera cada 3 pacientes. Nos parece que el Estado aún está en deuda con enfermería. Nuestra federación y el Colegio de Enfermeras están en un trabajo constante con la autoridad, y nos parece que este es el momento como para generar estrategias, uno, para quizás una futura ley enfermera que en nuestro país no existe, para disminuir esta brecha que no es solamente en el área pública de hospitales, sino que también es muy importante en la atención primaria de salud, y, por qué no decirlo, en la red de atención privada, donde las condiciones a veces parecieran ser mejores, pero hay veces que la precariedad también influye. No sé si es que contesto en algo lo que nos consultaban. Bueno, ahí en todo caso están los canales disponibles para que nos comente la persona que nos hizo esa consulta si quedó perfectamente claro. Por su parte, Andrés Barrios nos consulta. También quisiera saber si el personal de salud se ha visto afectado por el COVID-19 y si han fallecido por este mismo motivo. Gracias. Paulina, tienes silenciado el micrófono. Sí, Cecilia también puede decir. Te escuchamos. Sí, ahí lo... Ya. Sí, se ha visto afectado por contagios de COVID-19 en nuestros hospitales y en la mayoría de los recintos asistenciales también del país, los cuales han variado en relación al número de contagios por algunos brotes que se han llevado a cabo en algunos establecimientos. Fallecimientos de personal de salud también se ha tenido, no en nuestra institución, pero sí en otros hospitales de Chile. Ha fallecido personas con producto del contagio del COVID. Muy bien. Milena nos pregunta, ¿qué estrategia se han tomado para proteger la integridad del personal de la salud de los ataques de la sociedad por el estigma del grado de contagio que causamos en ellos? Es nuestra región que no hemos tenido.
Mira, si bien a nivel nacional al principio, al inicio de la pandemia, se vieron algunas situaciones de discriminación al personal de salud en relación a el lugar donde vivían, en su domicilio. Esto a la fecha no se ha reportado nuevos casos como estos. En nuestra región la verdad que no lo hemos sufrido o no hemos recibido denuncias de que así fuera. El usuario externo de la población se ha comportado bastante respetuoso con el personal de salud. Yo creo que también tiene que ver cómo se ha ido educando a la población de las características de este virus, ¿cierto? Y los resguardos que se toman desde el punto de vista clínico para no realizar el vector, ¿cierto?, del contagio hacia la población. Como te mencionaba, no hemos recibido denuncias ni a nivel local, sí al inicio a nivel nacional, pero estas creo que ya se han detenido. Muy bien. Comentarles también a las personas que nos han realizado distintas preguntas, que también en el chat nos señalen si es que quedó todo claro o si todavía quedan algunas aristas que cubrir, ¿ya? Por su parte también Camila Albornoz nos dice: buenas tardes, me gustaría saber cómo está funcionando el tema de los estudiantes en práctica en el hospital regional, ya que antes de la pandemia, recibía a un gran número de alumnos de distintas instituciones. Y creo que es una pregunta que es muy, muy, muy pertinente, dado que hoy en día, comentarle a las personas que nos están visitando desde otros países, el personal de salud ha tenido una inclusión, digamos que bastante rápida, ¿verdad? Abrupta. Creo que todos los días las personas que estamos vinculadas a esta carrera nos encontramos con varias ofertas que nos plantean que necesitan personal técnico paramédico, que necesitan enfermeras, y por ahí también vi una declaración que hizo FENACENFE. Entonces no sé si también nos pudieran comentar al respecto, señalando de qué va a pasar con estas personas que están en formación, estudiantes de enfermería, que puedan ser contratados en los hospitales realizando funciones que en este caso serían de técnico de enfermería. Entonces, por eso también me gusta mucho esa pregunta, porque es lo que estamos viendo en el día a día, no solamente en Rancagua, sino que también en otras regiones. Mira, en relación a la asistencia de estudiantes, ¿cierto?, de enfermería al establecimiento como parte de su campo curriculares, ¿cierto?, está todo suspendido, de los distintos establecimientos y de los distintos alumnos, ¿cierto?, que realizan sus procesos de práctica o procesos clínicos en el hospital. Esto se suspendió cuando se dio inicio a la pandemia y hasta el día de hoy se encuentra de la misma manera, está todo suspendido. En relación a la contratación de estudiantes como recurso humano laboral, bueno, esto tiene relación con el decreto que se emana, ¿cierto?, de las directrices ministeriales que en tiempos de catástrofe o de pandemia los establecimientos tienen la atribución de poder contar, ¿cierto?, con este recurso humano como personal contratado. Desde el punto de vista de enfermería, creemos que como profesionales de enfermería contamos con un número importante de enfermeros que se encuentran sin ocupación profesional en estos momentos. Por lo tanto, la contratación del personal profesional debería ir en esa línea inicial de contratar todo aquello. Nosotros teníamos un número de enfermeros cesantes no menor, por lo tanto tenemos un backup disponible de profesionales de enfermería para ser contratadas para estas funciones. Otra cosa es la contratación de personal de enfermería en cuarto y quinto año para desarrollar labores de técnico de enfermería, que eso también es una posibilidad que se abrió durante este último tiempo, y eso sí se está llevando a cabo en nuestra institución el día de hoy. Ante el déficit de personal técnico de enfermería, sí se abrió la posibilidad de contratar alumnos de enfermería de cuarto y quinto año para poder desarrollar estas funciones. Pero hasta el momento eso es lo que está establecido como posibilidad dentro de nuestro hospital.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, comentar que una de las personas que hace unos minutos atrás hizo una pregunta, Fátima, señaló por el chat que toda la respuesta fue muy clara, así que da las gracias por ello. Dora Sánchez nos comenta, como especialista en el área de la salud ocupacional, me gustaría saber el manejo final sobre cómo se han manejado los desechos y o residuos de todo el material contaminado, ya que existen hospitales que tienen incineradores y otros hospitales que contratan un servicio especial para manejo de residuos contaminados. Asimismo, las sábanas y material de tela que manejan dentro del área hospitalaria. Bueno, el manejo del material contaminado se ha realizado como el manejo del REAS habitual en relación a la separación del tipo de material que se lleva a cabo. No existió una diferenciación especial, ¿cierto?, con este tipo de material. Se maneja bajo como les mencionaba, bajo de la normativa del REAS, y como establecimiento sí contamos con un retiro de una empresa privada, ¿cierto?, que realiza el retiro de todos estos insumos y eliminación desde la institución. No contamos con incineradores, ¿cierto?, sino que, como les mencionaba, a través del REA, ¿cierto?, y esta empresa que hace el retiro programado de todo lo que es los desechos del establecimiento. Cecilia, ¿quiere que le habiliten su micrófono para complementar algo? ¿Puede ser? Sí, espérame. Ahí está, ahí se escucha. Agrego que en los servicios clínicos, para desecho de este material contaminado, todos los funcionarios saben perfectamente dónde los deben hacer, porque está marcado, ¿ya? Porque tienen un color especial tanto en la bolsa como en el recipiente para que los eliminen. Así es que hasta ahora eso no ha sido problema para la eliminación de este material contaminado. Ok, muchas gracias. Señalar solamente que para quienes nos visitan desde otros lugares, el REAS corresponde a un acrónimo que implica los residuos clínicos y hospitalarios de establecimientos de atención de salud, que fue una ley que se generó, si mal no recuerdo, en el año 2010 y que señala cómo se deben dispensar en distintos lugares en donde se realizan prestaciones en salud, en cómo desechar correctamente los materiales que son peligrosos, los materiales con un alto riesgo biológico que pueden existir, o la basura común y corriente que uno desecha como asimilable a domiciliario. Así que muchas gracias por la pregunta y también por lo mismo nuestras invitadas por la respuesta. Por su parte, Nancy Navarro nos dice, buen día. ¿Qué programas o estrategias se han implementado para el cuidado de la salud mental de los profesionales de enfermería? Bien, tanto desde el Ministerio de Salud como a nivel local contamos con un programa para los funcionarios, porque esta pandemia ha provocado una gran ansiedad, un desbarajuste, por así decirlo, emocional, dado que muchos de nuestros funcionarios, a ver, cuando se inicia esta pandemia, O'Higgins estaba como a la espera de lo que se venía, porque si bien es cierto, en otras regiones cercanas iba en aumento de casos, la nuestra era muy, muy poco, y los contagiados y que requerían hospitalización llegaban al área privada. Entonces nosotros estábamos en una situación de ansiedad que fue provocando como una situación compleja desde el punto de vista mental, ya dado que muchos de nuestros funcionarios comenzaron a tener problemas para conciliar el sueño,
problemas para la alimentación, etc. Y entonces desde el ministerio enviaron un programa y a nivel local, que por supuesto que no ha estado exento de problemas, porque lamentablemente, y hay que reconocerlo, que la salud mental en Chile no es un programa que esté a full, no es un programa que tenga como la mayor cantidad de recursos, ¿ya? Así es que en nuestro hospital específicamente, el grupo de salud mental del establecimiento, junto con un equipo de psicólogos, atienden a los funcionarios cuando lo requieren, pero de todas maneras nosotros sentimos que todavía estamos al debe. Eh, yo quiero recordar que en nuestro país, desde octubre del año pasado, que estábamos viviendo una situación especial, primero con el estallido social, después con esta pandemia, entonces claramente la salud mental de todos nosotros o de todos los chilenos ha estado un poco débil, ¿ya? Pero aún así contamos, insisto, con un equipo en el establecimiento, tanto de psiquiatra como un equipo de psicólogos que atienden a los funcionarios cuando se requiere. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar también a a activar los micrófonos. Tenemos a Jessica Jiménez que levantó la mano, pero antes de darle la palabra, Dora nos comentaba que quedó algo pendiente de su pregunta previa, preguntando si es que allá en el hospital de Rancagua ¿tienen lavanderías propias o ya es un servicio que está externalizado? Es decir, o contratan otro servicio. Entonces, responden eso y le damos la palabra a la compañera que ahí levantó la mano. No, ahí sí. No, el establecimiento cuenta con un servicio propio de lavandería. Ahí se centraliza todo lo que es el lavado de la ropa clínica, las sábanas y todo lo que requiere el proceso de lavandería. Así es que contamos con lavandería propia. No tenemos ese servicio externalizado dentro del establecimiento. Excelente. Estaba mirando en dónde darle la habilitación al micrófono, pero bajó la mano. Entonces necesito saber la persona que la acaba de levantar para poder activar el micrófono. Ahí está, Jessica Milena. Entonces vamos a activarle el micrófono. ¿Está habilitado el micrófono? Jessica, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo había hecho una pregunta en el chat referente al salario del personal de salud. Había preguntado si se había tenido en cuenta el aumento de salario para el personal de salud que labora pues, en el hospital. Nosotros los funcionarios públicos, en el caso de salud, nos regimos por una escala única de sueldo. Por lo tanto, no existe mucha movilidad para poder hacer mejoras en relación a los sueldos del personal de salud, a no ser que sea, ¿cierto?, por algún cambio, alguna modificación, ¿cierto?, a nivel parlamentaria o gubernamental que pueda hacerse algún adendo a nivel legislativo y manifestarlo, ¿cierto?, en el cambio de la ley. Lo que sí se ha provocado es que, como es en las nuevas contrataciones que se han realizado, van por otra vía administrativa, que es la contratación de personal por compra de servicio o honorario, se puede manejar el sueldo que se ofrece para poder realizar funciones en el establecimiento. Y ahí sí se podrían generar ciertas mejoras, pero por un tema de equidad con el resto del personal de salud, se trata de que sea el sueldo equivalente al del personal que ya se encuentra realizando labores de manera normal.
sí han habido algunos establecimientos que por un tema geográfico, por una lejanía y por la disponibilidad del recurso profesional para poder trabajar en ello, han ofertado puestos de trabajo con un sueldo mejorado. Pero este es el caso de las regiones extremas que les ha costado mucho poder incorporar profesionales en estos momentos de pandemia. Y es súper acotado a ello, pero el resto de la realidad no se ha provocado una mejora en los salarios. Ok. Bueno, también comentarles que Amapola nos pregunta, como gremio, ¿se han sentido integradas por el Ministerio de Salud en el contexto de manejar la pandemia? Lamentablemente debo confesar que el Ministerio de Salud no ha permitido que las organizaciones de enfermería participen en la mesa social COVID-19, a pesar que se les ha solicitado tanto de FENACENF y del Colegio de Enfermeras en reiteradas oportunidades, no ha sido posible que nuestras organizaciones ingresen en esa mesa. Lo que no nos parece, no estamos de acuerdo, y sobre todo porque hay que reconocer que el gran porcentaje de trabajo y de responsabilidad ha sido y es de enfermería, lamentablemente. Muy bien. Ana Medero nos pregunta lo siguiente. A mí me preocupan los pacientes que están en situación de calle, policonsumo o con antecedentes psiquiátricos, ya que al momento de dar el egreso, cuando una vez que ya están mejorados, por tener mal comportamiento en su estadía hospitalaria, no los quieren recibir en residencias por su peligrosidad. Si han tenido estos casos, ¿cuál ha sido el manejo que les han dado en el hospital en los cuales ustedes laboran? Ahí sí, ahí sí. Sí, hemos tenido este tipo de pacientes y claro, hay un tema no menor con ellos porque se genera primero el riesgo sanitario por su situación de calle de por sí, de policonsumo. Hemos tenido este tipo de pacientes en el servicio de medicina adultos y también en los servicios de psiquiatría, ya que estos servicios también reciben pacientes infractores de ley, que muchos de estos tienen un policonsumo real o tienen algunos problemas conductuales de alcoholismo, ¿cierto? Y también muchos de ellos en situación de calle. Como protocolo, en estas unidades de psiquiatría se estableció que todo paciente que ingresara a estos servicios se iba a manejar como paciente COVID inicial con toma de PCR de ingreso para descartar un posible diagnóstico positivo, y una vez que se tuviera la certeza de que no era así, se levantaba ¿cierto? El aislamiento y se manejaba como un paciente normal desde ese punto de vista. El problema efectivamente se genera al egreso, al alta de estos pacientes, porque no tenemos una residencia sanitaria en estos momentos en la sexta región donde podamos derivar este tipo de pacientes. ¿Qué ha provocado esto? Que tengamos que mantenerlos hospitalizados sin requerir necesariamente cuidados de hospitalización y cuidados clínicos. Por lo tanto, lo que se está realizando a nivel de institución es trasladarlos a hospitales periféricos de menor complejidad para que puedan terminar sus procesos de hospitalización de manera segura, y una vez ya no requiriendo ningún tipo de cuidado, ¿cierto?, contactarlos con las unidades de servicios sociales que hay en los distintos hospitales y tratar de derivarlos a alguna organización. Pero no es menor el manejo de este tipo de pacientes, insistiendo que como región todavía no contamos con una residencia sanitaria que se pudiera hacer cargo de ellos cuando no requieren cuidados hospitalarios, sino que más que nada cuidados domésticos, de supervisión y de mantener ciertas conductas y disminuir el riesgo de ellos.
Muchas gracias, Paulina y Cecilia. Hay dos preguntas más y una que llegó recién, y con esa vamos a ir cerrando la ronda de preguntas. Ahí Hugo va a decir las últimas 3 preguntas serían, y bueno, y hay una mano levantada. Y con esto, y con la mano levantada que tenemos, serían 4 preguntas, y con esto iríamos cerrando, ya que nos van quedando 5 minutos de la actividad. Así que ahí dejo a Hugo. Muchas gracias, profesora Jessica. Sin duda alguna, el hecho también que existan tantas preguntas, a nosotros nos da realmente una base, un respaldo, que estos espacios son indispensables para nuestra profesión, de ir dialogando e ir señalando entre nosotros mismos cuáles son nuestras fortalezas y nuestras oportunidades que se generan en estos tiempos de pandemia. Entonces vamos a dar las últimas 3 preguntas, ya las tengo ya vistas, cuáles son. Ahí ya. Patricia pregunta, ¿cuál ha sido el rol de la atención primaria? ¿Hay una coordinación con la atención terciaria o de alta complejidad? Bueno, en relación a eso, previo al momento de la pandemia, el manejo de la red asistencial como un continuo ya era una situación un poco compleja. Se han tratado de elaborar algunas estrategias a nivel centralizado, ¿cierto?, de servicio de salud, que lamentablemente ha dependido de la movilidad de las personas que han estado ahí a su cargo. Si bien se establecieron algunos nexos como una hoja única de derivación de los pacientes en el momento del alta, pero no ha sido suficiente para poder mantener una comunicación más efectiva en relación a generar una derivación de manera permanente, donde también el flujo de información sea unidireccional. Por lo tanto, se han tratado de hacer intentos, sobre todo en estos momentos, para poder dar instrucciones, y esto más que nada se está realizando colega a colega, enfermera a enfermera. Una vez generada el alta, haciendo la conexión con la colega que se encuentra en la atención primaria y encargándolo más que nada de manera personal. También ocupando muchas veces los nexos de gestión de cama o los conocimientos que pueda tener alguna otra colega del sector, pero no tenemos un flujo determinado, estructurado de derivación de pacientes hacia la atención primaria. Tampoco contamos con una ficha clínica única que nos permita contar con una información unificada tanto a nivel hospitalario como primario, y eso ha sido una dificultad, sobre todo en estos momentos. Sin duda que esos han sido los desafíos de que hemos tenido bastante tiempo, ¿cierto? Esta unificación de la ficha única y este diálogo que debe tener la atención primaria de salud con la atención de alta complejidad. Mari Canales nos levantó la mano para que pueda hacer su pregunta. Mari, te estás escuchando ahora. Hola. Bueno, me quedé para el final porque es necesario felicitar a mis colegas Cecilia, Paulina y bueno, a todos ustedes que organizaron estas maravillosas jornadas, reconociendo que ellas son un emblema de lo que es el compromiso de las enfermeras en nuestro país, del cual siento un orgullo inmenso. Felicitarlas una vez más y de lo que somos capaces de, aún con todas las dificultades que tenemos, para visibilizar nuestra acción. Nosotros bien sabemos que a nivel gubernamental no hemos sido consideradas dentro de las mesas de trabajo, lo cual ha sido lamentable, donde se han dejado entrever, digamos, grandes dificultades que pudieran haber sido superadas desde el ámbito del desarrollo profesional nuestro. Así que solamente una vez más felicitar y decirles a ellas y a todo Rancagua el orgullo que siento por estas colegas. Muchas gracias. Gracias, Mari Canales, por los halagos. Gracias, Mari. Muchas gracias, Mari. Sin duda alguna nos da a conocer que tenemos unas tremendas exponentes de la región.
Así que gracias nuevamente por su compromiso con esta actividad coordinada por la carrera de enfermería de la Universidad de O'Higgins. Milena Baza, que es la segunda pregunta, que antes de finalizar con estas tres últimas, nos pregunta, ¿permitirán ustedes como institución el reingreso de estudiantes que no han culminado sus prácticas y que en qué fecha se darían estos reingresos? La verdad es que no lo sabemos. Yo creo que en el tema que estamos viviendo, estamos cada día viviendo situaciones nuevas, imprevistos. Empezamos con una curva de contagio que se venía más o menos estable, que era al parecer la tendencia que íbamos a tener como país, y de un momento a otro esto se vio que no era así. Ahora estamos en una realidad con un aumento constante, ¿cierto?, en el nivel de contagios, por lo tanto, no podemos predecir qué es lo que va a ocurrir en un futuro cercano. Yo creo que el no ingreso de los estudiantes en este momento, más que por un tema de no querer que estén ahí, tiene que ver con un tema de que nosotros como organización primero necesitamos conocer lo que tenemos que realizar, de distribuirnos entre nosotros, de organizarnos nosotros, por lo tanto, puede ser un componente más riesgoso para ellos el que estén en esta etapa. Los estudiantes siempre han sido un gran aporte para nosotros como organización, y lo han demostrado en toda la ayuda que se nos ha generado, incluso en procesos tan críticos como han sido paralizaciones de funcionarios, donde ellos han sido un pilar fundamental en la ayuda, y eso se reconoce. Quizás en estos momentos también necesitaríamos de esa ayuda y esa cooperación que efectivamente ellos realizan en los establecimientos de salud, pero por un tema, insisto, de que todavía estamos en un conocimiento de organizaciones interna y del riesgo que significa para ellos estar en estos momentos en los hospitales, es que no se ha programado su ingreso. Y como te mencionaba, no sabemos hasta el momento cuándo se revocará esta medida. Muy bien. Vamos a leer entonces la última pregunta, que proviene de Jessica Jiménez. Si es que se ha tenido en cuenta el aumento de salarios para el personal de salud. Bien parecido a la anterior. Quizás a lo mejor son más breves para poder darle la palabra a la última persona que nos comunicó. No tengo... Lo mismo que le comentaba a la colega anterior, nosotros no estamos determinados por una escala única de sueldo, por lo tanto no se puede modificar, incluso porque algún director quisiera hacer algún reconocimiento especial al trabajo que está realizando el personal de salud. Por lo tanto, no se han provocado aumentos de salario, y esto tendría que venir por la vía legal, y eso al día de hoy no está ni siquiera dentro del planteamiento de que pueda ser así. Muchas gracias. Entonces, Andrea Palma, que ya es la última pregunta que vamos a leer. Sin embargo, también comentarles que en ocasiones donde hemos tenido una alta participación en el chat, luego nosotros hacemos una revisión y hemos entregado las últimas respuestas a través del correo electrónico. Esto con el fin de que todos se sientan partícipes de esta importante actividad para nosotros, y también para ir creando lazos y el compromiso que ustedes también han tenido con nosotros para acompañarnos. Así que eso también cumplía la función del formulario para este tipo de casos, contactarlos después si es que había una pregunta que atender al final. Entonces, Andrea Perma nos pregunta, ¿existe la intención de protocolizar la entrega de información a los familiares de sus pacientes, teniendo en cuenta que se reciben numerosas llamadas, lo que aumenta la carga laboral y el estrés? Sí, esa es una realidad que no solamente incluso se vive a nivel de nuestro establecimiento. Yo creo que, y muchos lo pueden vivenciar cuando forman parte de distintos chats de grupos de enfermería, donde es muy frecuente que colegas estén solicitando información para conocer cuál es el estado de sus familiares, cuál es el estado de sus cercanos. Se está protocolizando. Yo creo que, insisto, esta es una situación que no habíamos vivido anteriormente, donde se tuviera que restringir el 100% de la visita a los pacientes hospitalizados.
por el momento se está centralizando en la unidad de satisfacción usuaria, donde se recepcionan los requerimientos por parte de los familiares para saber las necesidades incluso de útiles de aseo, alguna necesidad especial que puedan tener esto, donde se les da la instrucción de que se pueden dirigir a un módulo que está identificado, que está en el sector central del establecimiento, y esta unidad ha servido como nexo tanto para la entrega de información como para la entrega de utensilios, lo que les quieran hacer llegar. Pero sí, efectivamente, también se estableció el contacto telefónico hacia los servicios clínicos donde están los pacientes hospitalizados. Y eso claramente es algo que tiene que entrar en la revisión porque entendemos la sobrecarga laboral que está sometido el personal clínico y muchas veces, más que ser un tema de intención o no el querer contestar, tiene que ver con que la imposibilidad de poder acceder a estas llamadas telefónicas y entregar información a los usuarios. Se está trabajando en esto, de hecho, por el momento, los médicos tratantes también se está dando la instrucción de cuando se cuenta con el nexo, ¿cierto?, telefónico, de ellos llamar de manera programada a los familiares de sus pacientes y entregarle información clínica con respecto a su estado de salud. Pero indudablemente es un protocolo que se tiene que ir mejorando y son acciones que tienen que irse agregando a lo que ya se está realizando como institución. Bueno, muchísimas gracias. Estamos a tiempo ya cerrando nuestro tercer ciclo de diálogos. Quiero agradecer mucho a Paulina Vargas y a Cecilia Serrano, que hoy día estuvieron con nosotros, porque sabemos también que están con muchas actividades, y bueno, ha sido muy interesante este diálogo, al igual que los dos anteriores. También quiero agradecer a Sebastián Troncoso, estudiante de segundo año de enfermería, que ha estado apoyando la parte logística, y a Brian Droguet, que está tomando notas, que también es estudiante de enfermería de segundo año de la Universidad de O'Higgins, tomando notas porque nuestros conversatorios anteriores y están siendo como registradas las ideas principales, tanto de las presentaciones como de las discusiones, de los diálogos y las preguntas, porque la próxima semana vamos a tener un último ciclo donde tenemos la idea de hacer un diálogo más ampliado sobre conclusiones y algunos acuerdos y algunas discusiones respecto a este rol de enfermería en este periodo de pandemia. Así es que la próxima semana vamos a estar en eso, y estas notas y estos apuntes que están tomando nuestros estudiantes también son muy importantes para nosotros. Así es que agradecer también a Hugo Juanillo, a Viviana Carrasco y a Mapola Ureta, que son docentes de nuestra carrera de enfermería y que han estado también trabajando en esta actividad de hoy y bueno, y en todas las otras anteriores. Así que muchas gracias a quienes estuvieron exponiendo, pero también agradecer mucho a quienes estuvieron participando y que se han conectado a esta actividad, contarles que vamos a estar subiendo también la grabación a YouTube y se les va a estar compartiendo para que la puedan tener y tener acceso y poder socializarla con las personas que no han podido estar hoy día con nosotras. Así que muchas gracias, que estén muy bien, un saludo grande a todas y a todos de las distintas regiones de nuestro país y también de Colombia y de México. Muchas gracias por la participación.